Bienvenidos amigos sean todos y cada uno de ustedes a su programa Preguntas y Respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos y les pedimos como siempre que se suscriban a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Invite a una persona que también lo haga para que pueda recibir esta palabra de Dios que nos trae cada día martes a las 7 de la noche, hora de California. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la serpiente de bronce. Vamos a hablar, no sé si todos conocerán de este tema. Y si usted no lo conoce, no sabe qué es esta serpiente de bronce, pues el día de hoy lo va a conocer. Vamos a desarrollar ese tema para usted que nos mira. Vamos a orar, acompáñeme para pedirle a Dios que sea Él el que venga hablando, trayendo esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor mío, por este tiempo, Padre, que nos permites hablar de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio, Señor, de hablar de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que como tu palabra es santa, como tu palabra es bendita, Señor, y es como una espada de dos filos, Señor. Padre, que penetra hasta las coyunturas, Padre Santo. Te pido que eso haga esta palabra el día de hoy en aquellos que nos miran, Padre. Que les motive, Señor, a que compartan esta palabra, Jehová, para que otros puedan recibirla, Señor. Porque es palabra santa, es palabra tuya, Señor. Palabra bendita, Jehová. Ayúdame, Señor, a no agregarle, a no ponerle nada que tú no me pongas a mí, que diga, Señor, que seas tú usándome como ese vaso útil, Padre. Pero nada más eso, como un vaso, Señor, que seas tú el que hables, el que traigas a memoria testimonios, versículos bíblicos. Padre, lo que quieras que le diga a tus hijos, Señor. Padre, atamos y reprendemos al enemigo, Padre, que siempre se interpone para que las personas no vean el programa, para que no llegue, no se ejecute, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo atamos y lo reprendemos en tu nombre, el nombre sobre todo nombre, Padre. Tú dejas avergonzado al enemigo, Padre. Lo haces revelar, Padre mío, los engaños que Él nos mete, Padre Celestial, para que nosotros no te creamos a ti. Padre, apártalo, Señor, apártalo de este tiempo, de este programa, de aquellos que lo miran, Señor, de nosotros que trabajamos en hacerlo, Padre. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para desarrollar este tema vamos a estar hablando la palabra de Dios en Números capítulos 21 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orna. Aquí vemos un pueblo que tenía que cruzar. El Señor les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo tenía que tomar posesión de ella. Y estaban pasando por ciertos lugares, ciertos territorios. Y este rey de Edom no quería que el pueblo de Israel cruzara por su tierra. El pueblo de Israel se buscó a Dios y le pidieron a Dios que Él les ayudara porque ellos sabían que ellos sin la ayuda de Dios eran nada. Ellos no podían vencer esos pueblos guerreros. Ellos no eran un pueblo guerrero. Recuerdan que venían de esclavitud. Ellos no eran un pueblo guerrero. Pero ellos sabían que tenían a un Dios que vencía, a un Dios que les había prometido esa tierra, entregárselas. Y entonces ellos recurrían a Él y el Señor les correspondía, el Señor les ayudaba.
por medio del poder de Dios era que esto vencían. Y dicen que aquí que vencieron. Dice, Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades. Vea, les entregó las ciudades. El Señor escuchó ese clamor y los respaldó. El Señor había hecho esto no una vez, muchas veces, muchos milagros, muchas cosas que había hecho por el pueblo. Entonces, como les digo, el pueblo quería pasar por esa tierra, pero el rey no quería que el pueblo pasara. Sigamos leyendo el mismo capítulo en el versículo que sigue, que es el 4. Y dice, la serpiente de bronce, dice el encabezado. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Recuerden que como el rey no quería dejarles que cruzaran por su tierra, entonces ellos tuvieron que rodear el territorio. Y se desanimó el pueblo por el camino. El verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le dijeron. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya antes el pueblo había tenido necesidad, había tenido que recurrir a Dios y habían pedido alimento. Y el Señor en un desierto hizo que cayera pan, maná del cielo, y de ese pan se alimentaban. El pueblo comenzó a renegar porque se cansaron, porque ahora tuvieron que rodear el territorio y se cansaron y dicen que estaban fastidiados de ese pan que el Señor les había proveído. Dime si no nosotros nos podemos identificar con esas actitudes. El pueblo se había olvidado de cuántas veces el Señor le había hecho milagro tras milagro. Ellos mismos estaban diciendo, confesando un milagro que les había hecho, porque les dice, tenemos fastidio del pan. ¿De dónde caía el pan? Del mismo cielo, ese maná que el Señor les hacía caer. Entonces ellos mismos estaban dando testimonio que el Señor había respondido a su clamor, a su llanto, y les había mandado maná del cielo. Pero ellos comenzaron a renegar de lo que el Señor les proveía, a renegar porque estaban cansados y tenían que esforzarse más. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? El Señor nos hace milagro tras milagro y venimos y pasamos otra prueba y nos olvidamos de que Dios ya nos ha hecho milagros, de que Dios ya nos ha contestado peticiones, de que Dios ya nos ha sacado de esos desiertos, ya nos ha sanado una enfermedad, ya antes lo ha hecho. Y si antes lo hizo, lo puede volver a hacer ahora. Pero por alguna razón estamos pasando por esa siguiente prueba, por esa siguiente travesía en la que el Señor nos quiere llevar y en la que el Señor nos quiere enseñar algo. No caigamos en ese error en el que el pueblo de Israel cayó, de olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios, de las cosas y milagros que Dios ha hecho por nosotros, de cómo Él nos provee. Otra vez tenemos necesidad financiera, acordémonos que antes lo tuvimos y el Señor nos sacó de esa necesidad financiera. Ellos le dicen que los había traído hasta ahí para dejarlos abandonados. A veces nosotros hemos hecho lo mismo y le hemos dicho a Dios, pero recordemos que si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para dejarnos abandonados, no es para que volvamos a la esclavitud, al pecado, no es para que miremos para atrás y deseemos otra vez aquello de lo que nos sacó el Señor y volvamos a caer y nos alejemos de Él. Es para seguir adelante, es para pasar y dar un nuevo testimonio.
hablar nuevamente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque el Señor nos hace cosas nuevas siempre. Y el testimonio que ayer dimos, ahora a esta persona necesita otro testimonio que nosotros le vamos a poder dar también. Entonces, no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Proverbios, capítulo 19, verso 3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Y qué hace después? Dice, y después se enoja con el Señor. Dime si no es cierto. Es que la palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios llega a tiempo cuando la necesitamos. El pueblo aquel era un pueblo de dura cerviz, dice la palabra. Y así somos nosotros también, lamentablemente. El Señor nos dice, nosotros somos los que caemos en las cosas por nuestra propia necedad. Nosotros somos los que nos buscamos las consecuencias de los actos. Y luego, ¿con quién nos enojamos? ¿A quién echamos la culpa? A Dios. Nos distanciamos, a veces estamos ya en la iglesia y le echamos la culpa a Dios y nos distanciamos. La culpa de lo que alguien nos hizo en la iglesia. Porque ocurre, lamentablemente ocurre. Porque somos humanos y si nos descuidamos caemos. Caemos en esto, en renegar. Caemos en las tentaciones del enemigo. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios y nos alejamos de Dios. Dios quiere que el día de hoy, si tú te has apartado de Él, reconozcas que no es Él. Que Él está allí para ti siempre. Reconozcas quién es tu Dios, que Él no nos falla. Nos fallará el hombre, nos fallará nuestro propio entendimiento, nuestro razonamiento, pero no Dios. Que si buscas de Él, Él no te va a fallar. Dice Números, siempre el capítulo 21, que es el que estamos leyendo, del verso 4 al 9. Nos habíamos quedado en el verso 5. Vamos a leer el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Oró. Oró y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente, mordía a alguno, esta persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. La misericordia de Dios es tan grande por nosotros. Nosotros tenemos consecuencias de nuestros actos. Aquí el pueblo había renegado contra Dios. Le había dicho, ¿ya te olvidaste, Dios, de nosotros? Mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. ¿Ya te olvidaste? ¿Nos has traído aquí para que perezcamos? Y las consecuencias de sus actos tuvieron repercusión en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque dice que Jehová mandó serpientes que los mordieron y morían. Pero ellos dijeron a Moisés, ora. Ve cómo la oración sí es importante. Hablábamos en el programa anterior acerca de eso. Y oró Moisés y el Señor escuchó. Y le dijo qué hacer. Le dijo, hazte una serpiente, una imagen de una serpiente y ponla en un asta. Y cuando ellos vean a esa serpiente, entonces ellos van a vivir, ya no van a morir. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande con nosotros. Él permitió que ellos al mirar esa
estatua de bronce que habían hecho, esa imagen de bronce de serpiente que habían hecho, entonces ellos no morían. Juan capítulo 9, verso 31 dice, y sabemos que Dios nos oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ese versículo es hermoso, que respalda a esto que acabamos de decir. Moisés era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que se apartaba y aborrecía el mal. Y él oró por este pueblo y Jehová oyó. Jehová oye al temeroso, dice. Otra vez, vea que Dios no se equivoca, porque cuando yo estaba desarrollando este tema y el tema de la semana pasada que menciona acerca del temor de Dios, no había hecho un tema específico todavía, que fue el tema acerca del temor de Dios. Ese tema del temor de Dios yo todavía no lo había hecho. Desarrollé estos primero, antes que ese. Pero el Señor hizo que pasara primero, que después hiciera un tema del temor de Dios y se pasara antes. Así que si usted no sabe qué es el temor de Dios, váyase unas semanas atrás y lo podrá ver. ¿Qué es el temor de Dios? Porque dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Jehová escuchó a Moisés y le mandó y le dijo, hazte una serpiente de bronce. ¿Por qué hizo eso Jehová? ¿Por qué mandó que pusieran esa serpiente y cuando ellos la vieran, ellos vivían, no morían, aunque la serpiente los picara? Los picaba y la miraban y no morían. ¿Por qué? Porque esa serpiente tipifica a Cristo. Tipifica a Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, nosotros recibimos salvación. Nosotros somos salvos cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando buscamos de Él, cuando nuestra fe la ponemos en Él, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros somos salvos. Eso ocurre. Nosotros solo necesitamos ver a Cristo. Podemos estar sumidos en lo peor, en la lascivia. Puede ser una persona lo más perdido, sus pensamientos perdidos en la lascivia, en el abuso con niños, lo que sea, cosas atroces, cosas terribles. Que si nosotros venimos y ponemos nuestra mirada en Cristo, Él nos salva, nos limpia de pecado, dice su palabra, nos da una nueva esperanza. Nacemos de nuevo, una nueva vida, nuevas criaturas podemos llegar a ser porque Él es un Dios misericordioso. Aquellas personas no morían cuando veían esa serpiente de bronce, cuanto más nosotros, que Cristo tiene poder. Somos salvos al poner nuestra mirada en Cristo. Por eso Él hizo eso. Porque aquella serpiente tipificaba a Cristo. Años más tarde, Cristo vendría a morir por nosotros. Y al nosotros poner nuestra mirada en Él, seríamos salvos. Dice Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos hombres mordidos por esa serpiente, nosotros ahora mordidos por el pecado, podemos mirar a Cristo y dice que aunque estemos muertos, viviremos. Como aquellos hombres mordidos por esa serpiente con el veneno en su cuerpo. Miraban aquella serpiente de bronce y vivían. Porque Cristo estaba detrás de eso, Dios estaba detrás de eso. La serpiente, esa serpiente de bronce por sí sola no hacía nada. Pero eso tipifica a Cristo ahora.
Nosotros, aunque estemos hundidos en el pecado, no importa lo que hayamos hecho, tenemos esperanza, porque dice ese versículo, que aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Les pregunta Cristo, ¿crees esto? Les dice, ¿crees esto? Te digo yo a ti ahora, ¿crees esto que te acabo de decir? Que puedes estar hundido en el pecado, en lo más profundo de traición, de amargura, de idolatría. Puedes haber matado, pero si Cristo te está llamando hoy y te dice, si crees, si tan solo crees, te dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te dice, ¿crees esto? Que puedes vivir eternamente. Vas a tener vida con Él. Tienes esperanza. Tienes esperanza, dice Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano por sí solo no puede. El ser humano por sí solo carga el pecado en sí y va a morir. Va a morir. Un día u otro va a morir. Va a morir este cuerpo, pero va a morir el alma si no morimos con Cristo. Va a morir. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que nos espera? El infierno. Separado de Dios, una muerte eterna. Ese es el futuro de aquel que no mira a Cristo, de aquel que oye lo que hoy se le está diciendo y no quiere hacer caso y cree que estamos locos diciendo que a través de Cristo hay salvación. Aquel que cierra sus oídos y su corazón a este mensaje, ese es su destino. Pero si tú lo estás oyendo, no cierres tu corazón, no cierres tus oídos y escucha que Cristo te dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y es verdad, pon tu mirada en Cristo y serás salvo, dice. Serás salvo. Él no quiere que tu vida se pierda. Él quiere que te salves. Pero el ser humano está lleno de pecado. Solamente Cristo puede limpiarnos. Solamente Cristo puede limpiar ese pecado y perdonarlo. Tan así lleno de pecado está el hombre que esa serpiente de bronce, ellos la idolatraron. Hicieron de esa serpiente un ídolo. Jehová en ningún momento dijo que idolatraran esa imagen. Él solo dijo que la miraran y serían sanos. Pero el hombre comenzó a idolatrar, siempre cambia, siempre oye al enemigo y comenzó a idolatrar. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían que eso era una imagen que Dios había usado, que el poder de Dios es el que trabaja. Ellos sabían quién era su Dios, quién era su proveedor. Ellos reconocieron que les había dado pan, maná del cielo. Ellos sabían quién era su Dios, pero ellos desviaron su mirada y hicieron de eso un ídolo. Hasta que llegó un rey que fue el que destruyó todo. El rey Ezequías, que destruyó esa imagen, ordenó derribarla. Si usted, bueno, lo vamos a leer. Sí, está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, este rey, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Así le habían llamado, ese era su Dios, le quemaban incienso. El pueblo siempre llamado al pecado. Nosotros los hombres, si desviamos nuestra mirada de Cristo, somos llamados al pecado. Por eso no podemos descuidarnos, por eso no podemos apartarnos de Él. Si nos damos cuenta en esto que estamos estudiando el día de hoy, vemos cómo llegó el pecado. Consecuencia del pecado llegó el castigo. Luego vemos cómo por la misericordia de Dios llega la conversión. El pueblo, por la misericordia de Dios, puede ahora ser convertido, ser cambiado, puede ser restaurado. Pero cuando uno viene a Cristo, Cristo le cambia todo y le quita ese nombre, esos no son atributos, esas características que yo me haya atribuido por mis actitudes, se las quita. Y ahora